Bueno, como vamos a hacer, hoy como les avisé antes, vamos a hablar de estos tres salmos que tienen que ver uno con el otro. Es el 12, 13 y el 14. Perdón, es el 12, 13, 14 y el 15. Realmente son cuatro, son salmos chiquitos, pero lo que tienen en común es que es el mismo tema, así que por eso los puse juntos para esta charla. Apaguen el micrófono, por favor. Hola. Ahora, el tema es así. David, el rey David, en estos salmos empezó primero hablando diciendo así, como él empieza siempre cantando en sus salmos, y como dijimos ya varias veces que todos los cantos de David es porque él sabía, y así dice la Cábala, que por intermedio de los cantos se endulzan los rigores. Realmente la música, la canción viene del lado de la Geburá, en cierta forma, pero de la Geburá cuando está endulzada, por eso los Levíim en el templo sagrado, los que estaban, cuando se acercaban las ofrendas, ellos cantaban para hacer subir todo el tikkun que estaban haciendo, todo ese como un ritual que estaban haciendo en ese momento, acercando la ofrenda al Creador para que sea recibida de buena forma. Ellos cantaban para, si habían rigores que prevenían el recibir los korbanot, las ofrendas, para eso era el canto de los Levíim. Entonces el rey David empieza siempre con el Amnatseach, para cantar, y él dice así: bueno, ayúdame Hashem, porque no hay más esas buenas personas, no hay más buenas personas, no hay no hay entre la gente nada de verdad, todo mentira. Uno habla al compañero y parecen palabras lindas, pero el corazón no está junto uno con el otro. Significa, se muestran por fuera buenos, pero por dentro es todo al revés. Entonces le pide el rey David a Hashem que, por favor, apaguen el micrófono. Le pide el rey David a Hashem que Hashem corte, termine con todos esos, que decir, haga desaparecer todos esos malos labios, esa gente que habla lo que quiere, y en este caso es para hacer confundir a otros, y ellos dicen: vamos a fortificar nuestras lenguas y vamos a hablar lo que queremos, porque no hay quien nos juzgue, podemos hacer lo que queremos. Entonces pide al rey David por el robo, por el sufrimiento de los pobres, que se levante a Hashem a salvar a estos pobres que sufren de esta mala gente. Y ahí el rey David termina diciendo: las palabras de Hashem son palabras puras, como esa plata que está pura y no tiene nada de cosas que no es plata, quiere decir, esa es la pureza de la plata. Y después, entonces Hashem, tú vas a cuidar a esos pobres y vas a cuidarlos de qué. Y algo interesante que termina diciendo el rey David. Hay muchas explicaciones sobre este párrafo, pero lo voy a agarrar una que muchos explican así, en especial Rabbi Moshe David Bali. Dice así: Saviv reshaim italejun, significa los malos están alrededor de los pobres. Krum zlut libnei adam, que cuando uno ven que un pobre se empieza a levantar, empieza a ir al buen camino. Una persona que está en mal camino empieza a ir al buen camino. Una persona que era pobre empieza a tener suerte. Ahí se levantan todos los malos. No pueden aceptar que se levante uno que estaba tan bajo para arriba. Cuando uno es alto, tiene un nivel alto, menos se ocupan de él, de molestarlo, de hacerle mal. Pero cuando uno está en un nivel bajo y se levanta empieza a tener suerte, o empieza a elegir el buen camino, y en el buen camino se le levantan todas esas malas energías, tanto como personas y tanto como que vienen de arriba, al principio, para que él no pueda tener éxito en lo que está haciendo. Si él tiene fuerza y sigue adelante, al final logra desatarse de todas esas malas energías. Pero al principio, por eso dicen nuestros sabios: Kolat Halot Kashot, todo lo que uno empieza siempre es difícil. Después se hace todo lo más fácil, porque el momento que uno empieza algo bueno, se levantan de esas malas energías para molestar y para que no pueda tener éxito. Después sigue diciendo el Salmo 13, lo mismo, la Amnatseach Mizmor de David. Él canta al rey David diciendo: ¿hasta cuándo, Hashem, te vas a olvidar de nosotros? ¿Hasta cuándo vas a ocultar tu cara de mí? Acá dice de mí. ¿Hasta cuándo voy a tener que buscar
ideas y vueltas que me hacen triste, me hacen tan poner triste durante mi vida, para poder salvarme. ¿Cuánto uno tiene que estar ocupado en este mundo? Si uno se pone a pensar en esto, ¿cuánto el mundo pone? ¿Cuánto dinero? ¿Cuánta fuerza? Todo va ¿en qué? Contra la maldad. Muchísimo más de lo que se da para la bondad. Por ejemplo, si uno se pone a pensar, todo lo que se trata de armas para guerras, que eso no tenemos ni idea cuánto dinero se va en eso. También es dominio, pero a la vez el que quiere dominar al otro a la fuerza es malo, entonces el otro tiene que defenderse. ¿Y cuánto dinero se va en eso? ¿Cuánto el dinero se va en el cuidar la ciudad, lo que se llama la seguridad interna, de dentro, no de guerra, sino de policía y todo lo que es para cuidar el lugar? ¿Cuánto se pone para enfermedades? Es lo mismo. El enemigo del ser humano tiene muchas formas de mostrarse. Hay gente mala, pero hay cosas como virus y todas las cosas que se llaman enfermedad. ¿Cuánta plata se pone ahí? Si no se pone a pensar, se pone muchísimo más dinero y fuerza para defendernos del mal de lo que nos podemos poner para aumentar el bien. Porque todo al final es como una defensa. El juzgado, todo lo que tiene que ver con juzgado, si todos serían derechos uno con el otro, no había necesidad de un juez. Todo lo que se está juez, abogados y todo eso, en todo eso está para defender. A veces son parte del mal ellos mismos, pero no importa, aunque sea la política también. Realmente, si serían un mundo bueno, realmente, y en verdad que hay también cosas así, que ellos vienen para defender al pobre, para defender para que las cosas anden bien, pero realmente, si nos ponemos a pensar, es todo contra el mal todo eso. Si las cosas estarían bien, muchísimas cosas no hacían falta. Digamos, un 3/4 de las cosas no hacían falta. Y entonces, eso es lo que dice el rey David: ¿hasta cuánto te tengo que estar todo el día poniéndome ideas para ver cómo salvarme de los problemas? ¿Hasta cuánto puede ser que los enemigos siempre se levanten contra mí? Por favor, Hashem, mira y mírame a mí, cuídame, que no pase lo que ellos quieren, que lo atrapen y lo maten. Por si va a decir el enemigo, pudimos agarrarlo y se van a poner contentos que lo pudimos matar. Así decía el rey David sobre él. Pero yo decía al final, yo en tu favor, en tu bondad, yo tengo confianza, me pone contento a ti. Yo no me pongo contento cuando al otro le va mal, me pongo contento cuando tú traes salvación al mundo. Entonces ya mismo voy a empezar a cantar a Hashem, porque me va a hacer el bien en el futuro. David Ashir al Hashem ahora, voy a cantar a Hashem ahora, porque me va a hacer, si traducimos la traducción justa, es porque me hizo bien ya. Pero realmente la intención, según los mefarshim, los que explican, era: voy a cantar a Hashem porque sé que me va a hacer el bien. Y sigue diciendo el rey David en el próximo lo mismo. Dice el Nabal, esa persona mala en su corazón: no hay Dios, no hay quien controle nada. Entonces, por eso, como la persona no tiene miedo de Hashem, no tiene respeto a Hashem, entonces no hay quien haga el bien. Y Hashem se fijó de los cielos a ver si hay alguno que está pidiendo la verdad, que quiere al Creador, y ve que no, que todos se fueron del camino y no hay quien hace bien, no hay ni uno. Después Hashem dice que sepan todos esos que hagan el mal, todos esos que hacen mal a mi pueblo, y no pensaron en mí, que en el futuro van a ver la equivocación que tuvieron. Y entonces el rey David dice: ¿quién dé ya esa salvación de Israel, o de todos los, antes habló de los pobres y de todos los que sufren, cuando Hashem realmente vuelva a dominar en el mundo como debe ser? Y ahí se va a ver una alegría en general, también en Jacob, también en Israel y en todo el mundo. Ahora, después que David va sacando las ganas ya de encontrar alguna persona correcta, alguna persona recta, alguna persona buena, porque ya no hay nadie, empieza a decir así: Hashem, ¿quién va a vivir en tu carpa? ¿Quién va a estar en el monte de tu santidad? Ese que va derecho, ese que por él cede, que hace justicia, que habla la verdad en su corazón, que no habla mal de la gente y no hizo nada malo a nadie. Y también, si tiene gente mala, aunque sea parientes o amigos de él, no los defiende.
para él el que es despreciado es malo, no importa quién es, él lo desprecia, y al que es bueno y va en caminos de Hashem, a él lo respeta, cuida su juramento, aunque sea que a veces no le conviene, su plata no la da con coima, quiere decir con ribit, con interés, y tampoco recibe coima, como se dice, para en los juicios, para justificar al que no tiene razón. Todos estos que se portan así no van a caer nunca. Ahora, estos son realmente cuatro mismorim, 4 salmos que, si vemos, van en el mismo camino. Primero hablando de que no hay nadie que vaya en el buen camino, y después cuál es el camino verdadero. Nuestros sabios realmente en el Talmud dicen que Moisés, el profeta Moisés, nos dio en la Torah 613 mitzvot, 613 órdenes de qué tenemos que hacer. Vio el rey David que no era posible a cumplir todo eso. Entonces dijo, yo voy a poner las 11 principales. Las 11 principales que, si por lo menos la gente agarra estas 11 cosas, ya va a tener la felicidad que Hashem le va a dar a los que cumplen la Torah. Y entonces puso en este salmo, que es el 15, como dijo Olech Tamim, el que va derecho, que significa, y nuestros sabios hablan sobre esto, quién es nuestro padre Abraham. Creía en Hashem sin buscar vueltas. Hashem le dijo, anda a matar a tu hijo para mí, aunque le pareció raro que el creador le ordene algo así, lo lleva a su hijo a matar. Cuando Hashem le dice, no era que me tuve intención que lo mates, quería probar si vos estabas dispuesto. En ese momento, bueno, si Hashem ya no quiere, entonces lo deja. Y en todas las cosas Hashem le dice, mira, vos vas a tener de Yitzhak, de este hijo, toda tu descendencia. Pero de repente Hashem le dice, anda ahora a subirlo como ofrenda, acercarlo. Y Abraham tenía que preguntarse, ayer me dijiste que de este hijo me va a salir toda mi generación. Él todavía no está casado, no tiene hijos, y ahora me decís que lo acerque como ofrenda. Te está contradiciendo. Decidí qué es lo que querés. No hizo eso Abraham. Él escucha ahora que le pidió que lo acerque, lo acerca. Después entendió, no era en serio, era más para probar. Ok, pero siempre Abraham fue con Hashem, creyendo en todo lo que Hashem le diga y apoyándose, sabiendo que Hashem no lo va a hacer nunca hacer algo que no es correcto. Por eso si Hashem le dice acercar a tu hijo como ofrenda, lo acerca. Pero después Hashem le dice no tuve esa intención, lo entiende. Pero en el momento hace lo que Hashem le dice. Cuando él va y ve en la astrología que él no puede tener hijos, entonces Hashem le dice, ¿querés, Abraham, vos vas a tener hijos? Le dice no, yo veo en la astrología que no voy a tener hijos. Hashem le dice, anda a las estrellas y contalas. Le dice, ¿cómo voy a empezar a contar las estrellas? No puedo contar. Tu descendencia va a ser como las estrellas, que no se van a poder ser contadas. Quiere decir, y en Abraham en ese momento cree en Hashem. Al final tuvo a Ismael y a Yitzhak, tuvo 2 hijos. Aunque él realmente pensaba que no podía tener. Y así en todas las cosas. Abraham 10 veces, como dijimos la semana pasada, 10 veces fue probado por Hashem, y Abraham siempre fue. Hashem le dice, andate de tu tierra, donde naciste, donde fuiste criado, abandoná y andate a la tierra que yo te voy a mostrar. Abraham en ese momento, Hashem, ¿qué tiene de malo estar aquí? No, Abraham no hizo preguntas, se fue de ahí. Y así en todas las cosas que el creador le ordenó. Este es un ejemplo en Olech Tamim. Después tenemos lo que Rey David acá nos nombra. Aquí está, Poel Tzedek, que hace justicia y habla verdad en su corazón. ¿Qué quiere decir esto? Nos cuentan nuestros sabios, como el Talmud dice como Rav Safra. Este rabino nos cuentan en nuestros sabios que una vez él quería vender algo, tenía algo para vender, no dice qué, dice tenía algo para vender, y vino uno y se lo quiso comprar, y él lo vendía, por ejemplo, a 100 monedas. Entonces, cuando el hombre vino a comprarle al rabino, el rabino estaba rezando, y el otro no se daba cuenta. Entonces le decía, rabino, quiero comprar de ti, por ejemplo, digamos, la cama. Entonces el rabino no le contesta, porque no puede hablar en la mitad que reza, tenía que terminar. Entonces le dice, yo sé que tú quieres 100, pero si no me la quieres vender a 100, te lo pago a 200. Y el rabino seguía rezando, y el otro seguía, bueno, a 300 se lo doy. Rabino, por favor, a 500. Y bueno, terminó de rezar, entonces el rabino le dice, sí, yo te lo vendo. Dice, bueno, toma 500. Le digo, ¿por qué 500? Yo dije 100, yo lo quería vender a 100. Tú fuiste aumentando porque no entendías que yo estaba rezando, pero en verdad lo que yo decidí de un principio era 100, no te voy a sacar más que 100.
Y este es el ejemplo que nuestros sabios nos traen sobre una persona que habla la verdad en su corazón. Seguro que uno habla la verdad en su corazón, pero habla la verdad afuera, lo que estaba en su corazón. Esta es la enseñanza. Y así nos van diciendo nuestros sabios ejemplos de todas estas 11 cosas que el rey David aquí contó, que son las bases de la persona según el rey David, porque después vinieron otros y bajaron menos todavía. Ahora, nuestros sabios dicen que cuando Rabbi Ishmael llegaba a este mismor, este salmo, lloraba, se ponía a llorar, porque empezaba a contar las 11 y decía: ¿quién puede mantenerse en 11 cosas tan difíciles? Todo esto es muy difícil. Vino Rabbi Akiva y le trajo un ejemplo, que en la Torah también dice que no, cuando habla la Torah en la época de antes, hoy en día no tenemos nada de eso, pero en la época de antes, el que tocaba, por ejemplo, un muerto o ciertas cosas, lo mismo aves muertos, cosas así, no podía después entrar al templo sagrado porque estaba contaminado. Tenía que hacer un proceso para sacarse esa contaminación, que se llama tuma en hebreo. Y él dice, ahí la Torah dice, y no se hagan contaminaciones con todas estas cosas. Entonces Rabbi Akiva le pregunta a Rabbi Ishmael: ¿tú piensas de que hace falta tocar todos los aves estos aves que dice la Torah, que si tocas un águila, si tocas una gallina muerta, si tocas, no importa lo que está escrito ahí, no me acuerdo justo los detalles, hace falta que tú toques a todas las cosas esas? No, una de ellas que tú tocas ya te contaminas. Le dice lo mismo aquí. ¿Tú piensas que el rey David te cuenta 11 cosas para que tú hagas las 11 y si no, no? Aunque hagas una de ellas como debe ser, ya está bien. Por eso nuestros sabios nos ponen sobre cada malá, como se dice, cada cosa buena que el rey David contó, nos traen otro ejemplo. No hay uno que hizo todas. Si la persona se agarra algo bueno en su vida, por ejemplo, decir nada más la verdad, o por ejemplo, hablar bien al otro y nunca engañar, o por ejemplo, no hablar mal del otro, y todo lo que está aquí dicho aquí, una de esas cosas lo tome tan en serio, eso mismo le va a influir en todo lo demás, y todo lo demás también va a estar bien. Pero si uno quiere agarrar todo, al final se queda sin nada, porque uno ve que es tan difícil, entonces así pierde todo. La persona entonces nos enseña aquí, Rabbi Akiva, tiene que agarrar una cosa buena y ponérsela, por esto yo voy a entregar, yo por esto voy a esforzarme con toda mi fuerza. Hay otras cosas que no puedo, pero por lo menos que la persona tenga algo bueno en su mano, que lo agarre con toda la fuerza. Por la fuerza y la buena energía que eso transmite y el arreglo que uno hace dentro de su alma, eso mismo le va a dar fuerza después para mejorar en todas las demás cosas. Eso es para empezar, esto es lo que estamos diciendo para empezar a entender un poco lo que trajimos aquí. Ahora vamos a traer primero ejemplo que nos traen nuestros sabios sobre lo que habla. Es algo interesante también, y es algo de verdad para nosotros también, sobre lo que dice que Shavi dabru y shetreu, mentira habla uno al otro, pero no es que estamos hablando que le dice la mentira en la cara. Por dentro lo engaña con la mentira, porque si le dice la mentira en la cara se va a dar cuenta. Dice que nos trae un ejemplo aquí nuestros sabios. Había una vez una ciudad que se terminó la sal y bueno, sin sal no se puede hacer nada. Entonces había un grupo de gente que iba en burro y se juntaron y dijeron: vamos a ir todos a la ciudad esa que está lejos a traer sal para que tengan y para poder ganar dinero. Cuando no hay sal y tú traes sal, vas a poder vender a un precio caro. Y había uno que dirigía al grupo. Entonces le dice: justo mañana quieren ir, vamos a ir pasado mañana. Mañana yo justo tengo que trabajar en el campo y tengo que cosechar. No puedo empujar ese día. Después que termino de cosechar, los llevo a la ciudad esa que ustedes quieren. Bueno, le dijo a su mujer: mira, ellos van a ver que yo salgo al campo, entonces yo te voy a pedir las cosas que necesito para el campo. Pero vos tenés que entender que cuando yo te pido algo, no me vas a traer eso, vas a traer otra cosa. Cuando yo te digo tráeme el yugo para ponérselo al toro, me vas a traer lo que hace falta para poder sentarse encima del caballo. Y cuando te voy a decir tráeme la botella de líquido para tomar en el campo, vos me vas a traer una bolsa grande para que la pueda llenar, que se pueda llenar. Bueno, así fue. Ellos vieron que él se va al campo y él le pide a su mujer lo que necesita, y todos ven que no ven lo que la mujer le da. Ellos están seguros que si él pidió le va a dar lo que necesita y va a ir al campo, va a cosechar y al otro día va a ir con ellos a traer sal. ¿Qué es lo que hizo?
se fue, se escapó de la ciudad a traer sal solo. Porque ahora se hizo el vivo. Ahora yo voy a traer sal solo y voy a ganar todo el dinero yo. Entonces, así fue. Ellos se fueron a dormir. Él, mientras tanto, toda la noche viajó hasta ese lugar, compró la sal. Y cuando ellos vinieron para ir con él, después de un día, lo ven que él está volviendo con una bolsa llenísima de sal. Entonces le dice, ¿por qué lo hiciste así? ¿Por qué nos hiciste eso? Le dice, mira, si todos nosotros hubiésemos ido a traer cada uno una bolsa grande de sal, se hubiese llenado la ciudad de sal y nadie hubiese ganado nada. Yo lo hice para, por lo menos, que alguien gane algo. Entonces yo lo hice solo y ahora cuando yo venda la sal, la voy a vender más cara porque soy el único que tengo sal. Y ustedes, mientras tanto, vayan para ahí, traigan la sal ustedes, pero van a traer sal que no va a ser tan cara porque todos querían ir juntos. De un principio ustedes querían ir juntos, así que ¿qué perdieron por mí? Yo aproveché la oportunidad que no había sal y antes que ustedes vayan yo traje solo. Y nuestros sabios ven esto como algo no correcto. Después también lo dice que traen otro ejemplo, que una vez una persona llegó a la ciudad y lo encontró a su maestro Rabbi Jonatán. Entonces le dice, mira, yo necesito lentejas. ¿Hay en la ciudad, en este lugar, lentejas? Le dice, sí. Le dice, ¿cuánto sale? Le dijo un precio. Bueno, al otro día va y va a pedir lentejas. Le dice, no hay lentejas aquí. No hay lentejas. Entonces dice, pero no hay mucho trigo. Si tú quieres trigo te damos. No, pero necesito lenteja, no trigo. Bueno, si tú pagas tanto y tanto y tanto, te podemos dar, pero no hay mucho como el trigo. Y al final pagó mucho más y le dieron lentejas. Después lo encuentra su rabino, Rabbi Jonatán, le dice, me dijiste que había lentejas aquí y al final hay muy poco y me cobraron carísimo, no es el precio que tú hiciste. Entonces le dice Rabbi Jonatán, no me digas que les pediste lentejas. Entonces dice, ¿qué quiere que le pida? Si yo necesito lentejas. Se pide trigo. Entonces te van a dar lentejas baratos. Si vos pediste lentejas te van a dar trigo barato. Ah, le dice, yo no sabía que era así la gente aquí. Le dice, claro, si vos al momento que ven que tú quieres algo, ya te lo suben el precio. Así es. Siempre dicen lo mismo, cuando uno va a ver una casa, va a ver algo, te dicen, o un coche, entonces le dicen, no te muestres que te estás entusiasmando porque no te va a bajar, te va a hacer un precio caro, después no te va a querer hacer no te va a bajar el precio nunca, porque dice, igual que él quiere la casa, ¿para qué se lo voy a bajar? Pero eso es algo que también lo sabemos todos, pero eso no es por ser, si la gente era derecha, no hacía falta hacer todo ese teatro, podía uno ir derecho, decir lo que necesita y todo estaba bien. De todas formas, nuestros sabios nos hablan a la vez algo muy interesante sobre Rabbi Akiva. Dice que una vez necesitaban, así hablan en el Talmud, Masejet Nedarim, dice que una vez necesitaban mucho dinero porque hay una mitzvah, hay un precepto en la Torah que es Pidyon Shvuim, de rescatar a los que son cautivos. Y el pueblo de Israel siempre se ocupó en especial de esta, la tomó muy, en la Torah es muy importante esta mitzvah, este precepto de rescatar los que están cautivos. En la Kabbalah tiene eso mucha explicación. ¿Por qué? Porque sabemos que el momento que el Creador creó el mundo, entonces hubo mezcla del bien y el mal. Realmente el mal se mantiene de las iluminaciones del bien, de los nitzotzot, de las chispas del bien que cayeron en ellos. Y cuando uno hace ese precepto de rescatar un cautivo, está rescatando, eso tiene fuerza para rescatar esas iluminaciones que cayeron en el mal y le dan vida al mal. Entonces por eso es tan importante que nuestros sabios entregaban casi su vida para Misirut Nefesh. No quiere decir que se mataban por eso, como una forma de decir se mataban, se esforzaban un montón para cumplir esta mitzvah, que aparte que hay una cosa muy buena frente a esa persona que está en presa o están con los enemigos, seguro, pero aparte también tiene una fuerza muy fuerte esa mitzvah, ese precepto para rescatar las iluminaciones del Creador que dan existencia al mal. Cuando uno rescata a un cautivo de a donde está, en ese momento hay una energía que también saca la fuerza a las iluminaciones del Creador que están cautivas con el mal y le dan vida al mal. Una vez necesitaban nuestros sabios mucho dinero para rescatar un cautivo, y esas son cosas que no se puede esperar, como por ejemplo pasaban barcos
que está lleno de gente que fueron los amaron, los agarraron a la fuerza de algún lugar y ellos quieren venderlos. Ahora ellos los quieren vender como esclavos, pero la mitzvah es comprarlos, ir y no tenerlos de esclavo, sacarlo libre. Entonces pasaban barcos, por ejemplo, cosas así, y no había tiempo. Y pasó una vez un grupo de malvados con gente cautiva y Rabbi Akiva quiere rescatarlos. ¿Cuánto necesita? ¿Cuánto sale? Les pide, por ejemplo, 1000 monedas de oro. Pero no tenía en ese momento. Fue Rabbi Akiva, este sabio Rabbi Akiva, y le dio, y fue a una matronita, significa una mujer importante, no judía, y le dice, por favor, sé que tú tienes mucho dinero, y tú me crees que yo te digo que te voy a devolver, te lo voy a devolver. Por favor, préstame 1000 monedas de oro. Te necesitamos rescatar cautivos y no tenemos otra, porque se van a ir si no, y no podemos, si no esperaríamos, pero hasta que juntemos el dinero y todo, ya se van a ir. Entonces ella le dice, mira, yo sé que tú sos una persona honrada y tu palabra es palabra, pero es mucho dinero que estás pidiendo, así que quiero garantes. Le dice Rabbi Akiva, bueno, ¿quieres garantes? Te pongo garantes. No quiero garantes como personas. Tú sos sabio. Yo quiero que el garante tuyo sea el creador y el mar. Rabbi Akiva le dice, bueno, que el creador y el mar sean garantes. Así fue que esta señora, esta ministra, era una ministra, le dio esas 1000 monedas de oro y Rabbi Akiva enseguida pagó a los malvados, rescató a los cautivos y una alegría muy grande. Pasó el tiempo y Rabbi Akiva tiene que devolver ese dinero. Rabbi Akiva se enfermó, no podía levantarse de la cama, no podía hacer nada. Tuvo unos días enfermo y llegó el día de que había que devolver la deuda y no podía hacer nada y no tenía cómo devolver la plata, no podía levantarse de la cama. Llega el día ese y esta ministra ve que Rabbi Akiva no está llegando, se va a ir el sol, va a terminar el día y el dinero de ella no lo va a recibir. Entonces fue al mar y se paró y le dice a Hashem, creador, ¿tú te acuerdas que tú te puse de garante y al mar? Así que yo quiero el dinero ahora. Había garantes, si ellos no pagan, lo pagas tú. No pasó un poquito de tiempo, la hija del rey, que estaba del otro lado del mar, se volvió loca. Dijo que se cansó de todas esas monedas, esas, ¿cómo se dice? Anillos y joyas que tiene, que ya se cansó de verlas, las puso todas en una cajita y la tiró al mar, que se vaya. Así flotó. Cuando esta mujer estaba ahí esperando que Hashem le dé el dinero, ve una cajita así de cosas valiosas. Dice, ay, ¿esto es en serio? Hashem parece que en serio me mandó aquí algo. Abre, cuenta lo que hay. Habían 2000, eso era el valor de 2000 monedas de oro. Entonces dice, no puede ser, Hashem me pagó el doble. Yo le pedí 1000. Era una mujer buena y seria. Entendió que Hashem de verdad le hace un milagro así. Le aparecen, pero ¿por qué 2000? Entonces entendió por qué. Entonces llega Rabbi Akiva después de unos meses y pide disculpas, estuve enfermo, no pude devolver, es una vergüenza, pero créeme que no tuve, acá te vine a traer el dinero. Ella le dice, había garantes, los garantes ya pagaron. Y no nada más que pagaron, sino te dieron a vos también unos 1000 monedas. Toma tus 1000 monedas, en vez que tú me des a mí 1000 monedas, tú llevas las 1000 monedas. Y así fue. Le dio a Rabbi Akiva también las 1000 monedas que había de más en esa cajita, en ese cofre, porque había en verdad 2000 y ella lo que necesitaba era 1000. Y quiere decir, la cosa es así, cuando uno es derecho y no puede cumplir por algo, pero de verdad no puede, Hashem está con él, sabe la verdad, Hashem sabe la verdad, lo va a ayudar. Cuando uno de un principio se tiene mala intención, eso ya es otro tema. Pero cuando uno de un principio la intención es buena, como Rabbi Akiva, que era pura su intención y de verdad no pudo devolver, Hashem fue garante de su deuda. Es decir, así como tenemos para el lado malo, tenemos para el lado bueno. Cuando uno es bueno, Hashem es bueno con él. Dice el Rabbi Moshe David Vali algo interesante sobre eso también. Dice, Hashem podía hacer el mundo que no hayan pobres. Podía aumentar las posibilidades de que una persona tenga lo que necesita y no hubiese pobres en el mundo. Pero como Hashem quiere que haga falta a los pobres para que los ricos, para los que los tienen, den y donen, les den, los ayuden, y así despiertan el Gesed de él, la sefirá de Gesed, todo lo que
todas las sefirot andan cuando nosotros hacemos buenos actos que provocan que ellas, el hecho de la persona, el acto de la persona provocan que ellas también funcionan, porque están como conectadas con la persona. Si la persona porta bien, transmite bendición de la sefirot. Si la persona mal, transmite del otro lado, del lado izquierdo. Si no habían pobres, entonces la sefirá de Gesed no había cómo hacerla funcionar, porque nadie necesita nada. Y Hashem dice, yo hice a propósito, y aseguró en la Torah que no va a faltar nunca un pobre de la tierra, mientras el mundo no esté arreglado. ¿Para qué? Para que todo momento la persona haga favores y bondad, y haga funcionar la sefirá de Gesed. Entonces, por eso Hashem dice, yo hice todo eso para el bien de la persona, pero cuando ve que la persona no ayuda a los pobres y al revés, trata de sacarles lo que tiene, Hashem dice, toda mi intención fue para bien. ¿Por qué usan? Entonces, ustedes están usando lo que yo hice para bien para el otro lado. De todas formas, eso es una linda explicación también para este tema. Y también dice Ramat Boali sobre un tema parecido, que a veces la persona también pregunta, ¿por qué? ¿Cómo puede ser un mundo que haya tanta falta de la bondad tanto en el mundo? Como el rey David mismo lo dice. Y con todo eso, Hashem quiere a su mundo. ¿Cómo Hashem recibe lo que necesita de su mundo si la mayoría del mundo no está en el lado bueno? Todos sabemos en nosotros, es mucho más difícil hacer el bien que hacer el mal. Para el mal no hace falta esforzarse, para hacer el bien no hace falta mucho esforzarse. Y la mayoría de la gente no le gusta esforzar, van a ir lo que naturalmente les sale. Entonces dice Ramat Bali así, aunque sea todo el mundo que hayan haciendo lo malo, y haya nada más un tzadik solo en el mundo, uno solo que ponga su mente antes de su ambición, de su voluntad, y que vaya y que pida a Hashem con todo su corazón, que esto es lo principal de la persona, él vale frente a todo el mundo, y alcanza a Hashem un solo tzadik, una sola persona buena en el mundo, para que todos los tikkunim, los arreglos y las conexiones se hagan por intermedio de él. Y los demás que hacen mal no pueden anular ni nada de lo que él está en otro nivel. Esa persona que está en el buen camino, se conecta y transmite, millones y millones de personas malas no pueden anular ni algo chiquito de lo que él hace, porque es como diciendo, es que el valor que esa persona tiene, el lugar que le está puesto esa persona, está tan lejos de los que están mal, que ellos no tienen casi ni conexión con él y no pueden hacer nada. Significa, alcanza un tzadik en el mundo, una persona correcta en el mundo, para solucionar todos los problemas y para que Hashem, por intermedio de él, las 10 sefirot se conecten con él y transmiten la bendición y el mundo esté haciendo su tikkun. Y realmente se trata de uno. El Zohar dice, Rabbi Shimon Bar Yochai dice en el Zohar, si alcanza para el Creador 10 personas buenas, un solo grupo de 10 personas para ya transmitir la redención a este mundo. Significa que si eso no pasa es porque no, pero ahí se habla que estén juntos. Ahora, en separado cada uno puede traer bendición a este mundo. Lo que sí, cambiar la situación completamente, hace falta 10 personas juntas. De todas formas, vemos la fuerza que tiene el que va en el buen camino y hace la voluntad de Hashem cuanto puede, porque si una persona sola puede contra lo que miles de personas hacen en este mundo, o millones, entonces nos alcanza eso nada más para poder saber el valor de cada uno que va en buen camino. Ahora tenemos entonces que ver, de todas formas, ahora vamos a hablar del tema en general, lo que hablamos hasta ahora. ¿Qué es realmente el buen camino y qué es el mal camino? No es qué está bien hacer, qué está mal hacer. ¿Cómo andan las cosas? ¿Qué es lo que uno pasa cuando uno va en el mal camino? Por ejemplo, como dice acá Ramat Bali, también nos explica que en los ojos de Hashem es mucho más una persona que hace algo malo, que puede fortificarse,
a no hacerlo que alguien que hace algo malo y le cuesta mucho más fortificarse. Que uno que hace algo malo, que es mucho más difícil para él no hacerlo, que uno que hace algo malo y es fácil para él no hacerlo y lo hace. El tema es que cada vez que una persona hace un acto en este mundo, uno no ve lo que está atrás de todo eso. Pero realmente lo que se llaman los sejalot, los lugares donde ahí iluminan las iluminaciones de las sefirot y se conectan con el ser humano, para eso está el ejal. Los sejalot, que significa, en traduciendo ejhalot, es como los palacios. Los palacios que ahí la iluminación de Hashem llega y el alma de la persona llega ahí, y es algo en el medio. Todos esos ejhalot, los palacios, es como algo intermediario, porque el creador y el ser humano no pueden tener conexión directa, porque son tan diferentes. El creador es eterno y el ser humano es una creación. Depende completamente de él. ¿Qué puede conexión? Algo que es tan diferente de su raíz, uno con el otro. Pero por eso el creador puso los ejalot, que son esos como intermediarios, que ahí el creador se baja al nivel del ser humano hasta cuanto se puede, como el creador habla con los profetas. El creador no habla, pero cuando el creador quiere mandar mensaje a los profetas, baja al nivel del profeta, que el profeta escuche lo que el creador le habla, aunque el creador por parte de él no habla y no existe todas esas cosas en el creador. Entonces, cuando hay algo que el creador baja al nivel del ser humano y el ser humano se sube a un nivel más alto del ser humano. Por eso los profetas, cuando tenían la profecía, en verdad que los llamaban los locos los llamaban los profetas. ¿Por qué? Pues los profetas no podían estar como si son una persona normal cualquiera y ahora habla con el creador. Llamó por teléfono al creador y dijo, por favor, Moisés, te necesito. No era así. Cuando el profeta se conecta con el creador, se desconecta de sí mismo, de su personalidad, de lo que es él. Los profetas, es verdad que el profeta Moisés era tan preparado para eso, pero los demás todos temblaban, lloraban, parecían locos en ese momento. Algunos que se desmayaban. También el alma recibía lo que recibía, pero el cuerpo estaba temblando o asustado o completamente medio perdido. Y de esa forma, cuando el hombre se eleva de lo que es ser humano, así se puede conectar con el creador. No era como les dije, no es que el creador puede conectarse con el ser humano de una forma que el ser humano queda con lo que está haciendo, queda como es él, y en ese momento el creador viene y le habla. Esos son, si pasa eso no es la conexión que se habla de profecía. Eso seguro que el creador puede traer un enviado y va como un profeta que le va a decir al pueblo lo que el creador dijo. Seguro que puede pasar eso. Pero realmente la conexión verdadera es cuando uno se desapega de sí mismo, lo que se llama en los sabios Itpashtut HaGashmiut, que uno se desviste de lo natural, de lo físico, y se sube su alma en lo que uno no ve, en esas iluminaciones que están mucho más altas de lo que el cuerpo puede recibir. Ahora, y en ese momento hay conexión, porque el creador es lo máximo que él puede bajar para conectarse con el ser humano. Ahora, lo mismo hablamos, la existencia de todo el mundo, de toda la creación, viene de las letras. Las 22 letras. Cuando uno se concentra en las letras sagradas de la Torah y empieza a pensar en un nombre sagrado o en una palabra que es sagrada, y en ese momento él no mira la letra, él mira él creyendo que la iluminación de esa letra está detrás de la letra, entonces se concentra en la iluminación. Y si por ejemplo él quiere transmitir cosas que son de bondad, entonces vea las letras como si son de cristal. Entonces en ese momento él se conecta con también el color. Es como un ejemplo para el cuerpo, cómo conectarse con la energía de tal cosa. O si él quiere algo que es lástima y bondad y perdón, entonces está el color verde, o todos los colores que realmente uno va viendo en las letras sagradas cuando uno se concentra, y al principio es nada más en la imaginación, pero si uno después tiene que subirse de su imaginación a la realidad. Por eso, empezando imaginando las creaciones sagradas, que como dijimos, que todo está en las letras, y lo que está en los colores, o lo que está detrás de la letra.
Pero en el primer momento uno se concentra en lo que ve, o lo que se imagina que ve, que es lo mismo. Pero después uno empieza con su creencia a creer en la iluminación que está detrás de las letras. Como por ejemplo, si él quiere transmitir Gesed, o quiere transmitir Geburah, o Tiferet, o lo que sea, quiere por ejemplo curar, que es Malchut, Refuah. Tiferet y Malchut es para Refuah, es el ángel que se llama Malach Rafael. Entonces él por ejemplo va por ejemplo el nombre de Malchut, que es Adnut, Aleph, Dalet, Nun, Yud, por ejemplo el nombre sagrado del Malchut, y él transmite, va poniéndose que la energía de curar se baja al Malchut por intermedio del nombre sagrado de Adnut, y después eso va transmitido al Malach Rafael, y después él le pide al Creador que dé orden al Malach Rafael, que le dé fuerza para poder traer esa energía de curar al enfermo, que se llama así, hijo de tal persona. O muchas cosas que una persona, en verdad, el tema de Kabbalah y todas estas cosas, que en verdad no pensé hablar hoy de esto, pero se me fue por ahí, y gracias a Hashem, pero en verdad estas cosas son muy especiales a cada uno. No es una copia de uno a otro. Las bases se pueden decir, pero al final cada uno lo va a hacer según su alma. No es que tiene que ser exactamente como yo lo digo. Puede ser que yo hablo de mi experiencia, pero al final todos tenemos que saber que hay bases que sí son verdad. Si uno no sabe ir subiendo de lo que el cuerpo, de que sus ojos ven, a lo que está detrás de eso, y se queda en la figura, en los dibujos, nunca va a salir y va a transmitir nada. Al final, el trabajo del alma es usar al cuerpo para empezar, pero después uno tiene que pasarse al alma. Ahí el alma sola anda trabajando, el alma está en la mente de la persona. Pero lo más, que decir, esa es la parte que más uno puede manejar su alma, que es en la mente. De todas formas, se empieza con lo que uno ve y se pasa a lo que uno no ve. Y ahí por eso ahí se cambia la imaginación en la fe, la imaginación en la emuná, lo que uno cree. Como dice el gran sabio Rabbi Moshe David Vali, que me gustó, que me mandó un amigo, que dice así: ¿qué es la fe en Hashem? Al principio, para comprar esa fe en las Sefirot, en Hashem, en el Creador, en lo que sea, uno tiene que averiguar. No puede recibir porque te lo dijeron. Tiene que entender, sí, no. Pero después que uno entendió que eso es, no tiene que seguir pensando y dudando. Tienes que, después que ya entendiste bien que sí, agarrarlo con las dos manos y sea lo que sea, yo estoy con esa iluminación. Que sí, y en el momento que uno lo tiene seguro, y ya está, se terminaron las dudas, y estoy seguro que la iluminación del Tiferet, entonces al principio uno se imagina como una energía que viene de color verde, entonces las letras se hacen verde brillante, o si es de Geburah es rojo, y lo que sea. Malchut, hay diferentes explicaciones, pero la explicación más lógica y que se entiende también del Talmud y del Zohar es el celeste, como el cielo. Y uno con esas, pero después tiene que entender que detrás de lo que uno ve, el corazón nada más lo puede sentir eso. Pero cuando uno se concentra ahí realmente puede empezar a transmitir la bendición y lo que uno quiere transmitir. Lo único que sí quiero decir, porque ese es el problema, que muchos de nosotros vivimos en la vida esta con problemas. Y uno se puede confundir y querer usar a veces esas cosas, no más para cosas buenas. Para mal, uno tiene un enemigo, alguien que lo molesta de verdad. Está toda la razón. Es mala persona, todo lo que quieras. Pero nunca se puede usar estas energías para estas cosas, para mal de otro. Nunca. El problema de estas cosas es que la Geburah no tiene límite. Cuando uno pierde el control. Uno quiere nada más usarla para algo, como dicen que una vez uno quiso usarlo para un gran sabio, aunque no sé si el cuento es verdad, pero el ejemplo, cuando quiere transmitir la iluminación del Creador de Geburah, puede incendiar toda la ciudad. Porque el momento que uno transmite la Geburah encontró el lugar donde le abren los portones, sale con toda la fuerza y uno pierde el control, y al final puede ser que ese que tú quieres hacerle mal no reciba el mal, pero uno mismo sí. Entonces por eso hay que cuidarse y saber siempre que el que se ocupa de estas cosas tiene que tener el corazón limpio. Saber que estas cosas, si uno puede pedir a Hashem, salvame de tal persona, pero para eso uno necesita transmitir sobre sí mismo el Gesed, la bondad de Hashem, la piedad de Hashem, no el mal al otro. Si Hashem decide por su cuenta de que el otro se merece lo que se merece,
eso está bien, el que dirige el mundo sabe lo que hace. Uno no hace falta llegar a transmitir mal al otro cuando uno puede transmitir defensa a sí mismo. Y eso siempre va a ir para bien. Máximo va a transmitir defensa a más gente. ¿Qué hay mejor que eso? Eso es lo que dicen nuestros sabios, Talmidei Jajamim, Marbim Shalom Ba'olam. Los Talmidei Jajamim, los sabios, aumentan paz en el mundo. Porque cuando ellos rezan, abren los portones de la bondad. Ya eso, no nada más ellos reciben esa bendición, todos los que los rodean. ¿Y qué hay mejor que eso? Por eso Hashem quiere a los que transmiten bondad y paz en el mundo. Bueno, estos fueron los 4 Mizmorim. Seguro que hay mucho más para hablar de todo lo que hablamos, pero espero que este poco que hablamos les sirva para saber más con el tiempo. Bueno, me despido y les deseo mucha bendición y espero que fue una buena charla. Hasta luego.